Quisiera empezar agradeciendo vuestra asistencia, que pudiendo hacer otra cosa, habéis preferido venir a aguantar a dos pesados como Miguel y yo. Intentaremos, no sin ciertas dificultades, no serlo en esta ocasión. También quisiera agradecer a la biblioteca permitirnos realizar este acto. Revoloteaba alegremente. Era una mariposa muy contenta de serlo. No sabía que era Chuansé. De repente despierta. Era Chuansé y se asombró de serlo. Ya no le era posible saber si era Chuansé que soñaba ser una mariposa o era una mariposa que soñaba ser Chuansé. Voy a empezar presentando al autor del libro. Mario Rodríguez Cobos, Silo. Silo fue y es un guía espiritual, un místico, un iniciado, y como todos los grandes líderes espirituales de la historia humana, surge por necesidad en un tiempo convulsionado, violento y desesperanzado. Dedicó su vida a transmitir un mensaje para toda la humanidad. En su mensaje, simple y profundo al mismo tiempo, nos propone superar nuestros estados internos, plagados de violencia, sufrimiento y desilusión. Estados internos que se reflejan fielmente en este momento histórico, para encontrar el camino que llevará al ser humano hacia su destino venturoso. Su obra ha trascendido todas las fronteras y sus seguidores están en las más diversas culturas de todos los continentes. Su prédica empieza en los primeros años de la década de los 60 y se sintetiza en un escrito llamado Exordio. En los años posteriores desarrolló su enseñanza desde distintos puntos de vista para facilitar la comprensión de todos nosotros. En 1969 comienza su vida pública con dos hechos fundamentales. Una arenga dada el 4 de mayo en un pueblito de la cordillera de los Andes, situado en la frontera de Argentina y Chile, llamado Punta de Vacas, ante un puñado de personas, la curación del sufrimiento. Y en ese mismo lugar escribe La mirada interna, libro que será publicado en el año 1972. Ambos, la arenga y el libro, son la piedra angular de su enseñanza. En la primera plantea la raíz del sufrimiento. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. En el libro desarrolla cuál es el verdadero sentido de la vida. Aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. En el exordio nos propone que jamás se responda a la violencia con violencia, que las razas se hermanen definitivamente integrando una sola humanidad, que ese Dios y esa otra vida más allá de la muerte se busquen en el fondo dormido de uno mismo. En aquel fondo llenos de fuerzas desconocidas y poderes inmensos. Estas reflexiones experienciales se recogen en el libro que va a presentar Miguel, titulado El mensaje. La vida es un viaje con una meta. Quizá la meta sea la excusa para el viaje, que es la verdadera fuente de aprendizaje. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no lo llevas dentro de tu alma, si no lo yergue tu alma ante ti. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar ahí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habías emprendido el camino, pero no tiene nada que darte ya. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas. Voy a continuar presentando a Miguel Pachón. Tarea muy fácil, porque aparte de compañero de estudios trascendentales, es amigo. Miguel es un estudioso de esta filosofía existencial. Junto con otros, forma parte de una corriente de pensamiento, el humanismo, que pone como valor central de la existencia al ser humano. Conocí a Miguel en el camino de la búsqueda del sentido. Desde entonces, hemos trabajado con más gente en lograr una experiencia que arroje luz en esta era de oscurantismo medieval, donde el nihilismo, la frustración y el sufrimiento intentan dominar el corazón del hombre. Miguel es un guerrero místico que, luchando contra los dragones propios, nos enseña que con herramientas como el mensaje es posible arribar a territorios desconocidos y soñados por el hombre, su propia esencia. Le paso ahora a Miguel el testigo de la presentación del libro. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Agradecer a la biblioteca que nos da la oportunidad de hablar hoy aquí con todos. Agradeceros a vosotros que habéis venido aquí a escuchar lo que se va a decir. Y agradecer también a Antonio sus palabras y por acercarnos también a la figura de Silo. Este libro que vamos a ver hoy, que vamos a tratar de aclarar hoy, ¿no? Es el mensaje de Silo. Es un libro sobre todo de experiencias de sentido de la vida, de experiencias trascendentales. Algunas de esas experiencias seguramente os resonarán, otras no os van a resonar. Bueno, con las que no resuenen no hay ningún problema, las dejamos ir y tal, y con las que resuenen seguramente será una oportunidad para que poder vivirlas otra vez y poder, ¿por qué no, inspirarnos otra vez con ellas, ¿no? Entonces, empezamos ya con la presentación, ¿no? La primera edición de este libro está fechada en julio de 2002, aunque alguna de sus partes fue escrita a principios de la década de los 70 del siglo pasado. A simple vista, esta obra, El mensaje de Silo, consta de 3 partes. La primera parte es un librito llamado La mirada interna. Incluye 20 capítulos muy breves y en cuanto a su estilo podemos decir que es el de prosa poética. La segunda parte se llama La experiencia y es un conjunto de 8 ceremonias destinadas a producir inspiración espiritual entre los que las practican. La tercera y última, El camino, son 17 párrafos muy breves que invitan a la reflexión, a la meditación sobre los temas más importantes de la vida. Cuando Silo lanzó el mensaje, nos dejó una consigna que debía tenerse en cuenta: la libre interpretación para todo aquel que se acercara a comprender esta obra. Así pues, aquí hoy no se hablará de verdades absolutas, ni de dogmas de fe. Simplemente trataré de acercarme a la obra haciendo mi propia interpretación de los textos, basándome en mis propias experiencias, puntos de vista y búsquedas. Pero comencemos repasando lo que dice la primera parte. En la mirada interna, y ya en su primer capítulo, titulado La meditación, Silo centra el tema que va a tratar. Significativos son algunos de los primeros párrafos que dicen: aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Y más adelante concluye: aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. En estos 2 párrafos se dan las pautas del tema central del libro, es decir, convertir el sinsentido de la vida en sentido. Y además, como cosa importante, se dice cómo llevarlo a cabo, meditando cuidadosamente y en humilde búsqueda. Pero cabría preguntarse, para empezar, ¿qué es el sinsentido de la vida? En el capítulo 3, titulado precisamente así, Silo nos da algunos ejemplos sobre el estado de sinsentido. Citaré algunos. No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Dios es algo no seguro.
La fe es algo tan variable como la razón y el sueño. Lo que uno debe hacer puede discutirse totalmente y nada viene definitivamente en apoyo de las explicaciones. Lo dicho hoy, por mí o por otros, no vale mañana. Y etcétera, ¿no? Para concluir el capítulo nos dice: descubrí, no por enseñanza, sino por experiencia y meditación, que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Vuelve a ser muy significativo el primer párrafo de este capítulo. No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Aquí Silo nos parece otorga al hecho de que si la vida termina con la muerte, entonces la vida es un sinsentido. La no aceptación de la muerte, la rebelión contra la muerte, como final absurdo de toda existencia humana, como contradicción máxima, guiará todas las reflexiones y búsquedas de Silo en su intento por superar el mayor de los sinsentidos. Pero ¿cómo salir de este sinsentido que es la vida si todo termina con la muerte? ¿Cómo salir de este estado de inseguridad, de este estado de ideas, sensaciones y acciones cambiantes, donde no hay nada verdaderamente cierto ni seguro, donde todo tiene un carácter transitorio y los sentidos provisionales de la vida, aunque necesarios, no dan suficiente justificación si finalmente todo termina con la muerte? Pero todo no puede quedar ahí. Habrá una salida, o habrá que buscarla. En el capítulo 5, llamado Sospecha del sentido, el autor enumera algunas experiencias extraordinarias, en el sentido de poco habituales, de esas que todos alguna vez hemos tenido, quizá viviendo un atardecer, quizá cuando nos hemos enamorado, quizá en un sueño inspirador, o quizá cuando hemos encontrado la solución a un problema que nos perturbaba durante largo tiempo. Y así nos dice: a veces me he adelantado a hechos que luego sucedieron. A veces he captado un pensamiento lejano. A veces he descrito lugares que nunca visité. A veces he contado con exactitud lo sucedido en mi ausencia. A veces una alegría inmensa me ha sobrecogido. A veces una comprensión total me ha invadido. A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido, como visto nuevamente, algo que veía por primera vez. Y continúa: y todo ello me ha dado que pensar. Buena cuenta me doy que sin esas experiencias no podría haber salido del sinsentido. Estas experiencias extraordinarias tienen el sabor de, aunque sea por muy breve espacio de tiempo, cambiarnos la imagen habitual de nosotros mismos, de nuestras posibilidades. Cambian nuestras creencias, cambian la percepción del mundo o la idea que tenemos sobre los demás. Son muy breves, pero pueden hacer que cuestionemos los pilares sobre lo que habitualmente conocemos como lo real. Cuando nos ocurren estas experiencias, se viven como despertar a una nueva realidad que ha estado oculta para nosotros, pero que de pronto se nos devela. Son breves cambios de estado en los que se modifica la percepción habitual del espacio y del tiempo. Es como si estuviéramos soñando y de pronto despertáramos. Y así en el capítulo 6, titulado Sueño y despertar, Silo nos habla de una forma real de estar despiertos y nos advierte de la ingenuidad de tomar por real los datos que provienen de los sentidos internos, de los sentidos externos, de la memoria. Lo real no son los datos, sino las actividades de la mente cuando se refieren a estos. Solo se puede tomar por real
lo que se ve despierto pero sin el sueño. Y dice, rara vez percibo lo real de un modo nuevo. Entonces comprendo que lo visto normalmente se parece al sueño o se parece al semisueño. Repasemos esto que nos comenta el autor con un ejemplo. Cuando agitado me despierto a medianoche, por efecto de una pesadilla, me digo, solo era un sueño, y empiezo a reflexionar. Hace un rato creía que realmente estaba en peligro. Sin embargo, compruebo que esa pesadilla solo es producto de la imaginación que se produce en el estado cuando estoy en el sueño. Ahora que he despertado, he vuelto a la realidad. Sé que no he de temer, pues el peligro que me acechaba solo era producto de mi imaginación. Pero ¿qué ocurre en esas experiencias extraordinarias, en donde percibimos otra organización de lo real, en las que por muy breve espacio de tiempo lo comprendo todo, o estoy en comunión con todo lo existente, o una gran alegría me sobrecoge? Esas experiencias duran muy poco, y luego no puedo volver a ellas. ¿Qué pasa con ellas? Lo diré, que pueden hacernos sospechar que la forma habitual de estar despiertos, o sea, en vigilia, se parece al sueño o se parece al semisueño. Silo continúa avanzando contándonos más experiencias, y ya en el siguiente capítulo, Presencia de la Fuerza, nos dice: cuando estaba verdaderamente despierto, iba escalando de comprensión en comprensión. Pero cuando me faltaba vigor para continuar, podía extraer la fuerza de mí mismo. Ella estaba hasta en las más pequeñas células de mi cuerpo, y además esta energía era más veloz e intensa que la sangre. En el capítulo 8, Control de la Fuerza, añade: hay una forma de dirigir y concentrar la fuerza que circula por el cuerpo. Según esta energía actúe más interna o superficialmente en el cuerpo, surge el estado de sueño profundo, el estado de semisueño o el estado de despierto. Hay un punto de control del estar despierto verdadero y hay una forma de llevar la fuerza hasta él. Y continúa relatando. Al entender esto y lanzar la fuerza a ese punto superior, todo mi cuerpo sintió el impacto de una energía enorme, y ella golpeó fuertemente en mi conciencia, y ascendí de comprensión en comprensión. Pero también observé que podía bajar hacia las profundidades de la mente si perdía el control de la energía. Aquí en estos capítulos se habla por primera vez en la obra del fenómeno de la fuerza, a la cual podemos definir como la energía psicofísica por la cual funciona nuestro cuerpo, o por la cual podemos movernos, o nos emocionamos, o pensamos. Y más adelante nos dice: la fuerza puede dirigirse, difundirse o unificarse. En la unificación de la energía se produce una suerte de doble cuerpo, que corresponde a la representación cenestésica, o sea, a la representación de los sentidos internos del propio cuerpo en el espacio de representación. Este doble puede imaginarse como afuera del cuerpo, independizado de la base material. Esta representación del doble afuera del cuerpo puede lograrse dependiendo de la unidad interna que posea quien así proceda. Aunque involuntariamente, esta externalización se puede producir en niveles bajos de conciencia como respuesta a salvaguardar la unidad más primaria de la vida. Así, después de todas estas experiencias, sí lo comenta. Lo decisivo entonces era el control de la fuerza. Esto variaba por completo tanto mi concepción de la vida corriente como la de la vida posterior a la muerte. Mediante estos pensamientos y experiencias, fui perdiendo fe en la muerte, y desde entonces no creo en ella, como no creo en el sinsentido de la vida. En el capítulo 10, Evidencia del Sentido, nos asevera: la real importancia de la vida despierta
se me hizo patente. La real importancia de destruir las contradicciones internas me convenció. La real importancia de manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad me llenó de un alegre sentido. Aquí destaca la real importancia de la vida despierta, es decir, sin ensueño. La real importancia de ir superando las contradicciones, es decir, ir aprendiendo a actuar poniendo de acuerdo a lo que se siente y piensa para obrar en consecuencia. Y también destaca la importancia de manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad en la vida. Y más adelante dice: siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir, aún puedes convertir el sinsentido en sentido. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes, leyes de vida, de luz y de evolución. He aquí las llamadas leyes de vida o principios que pueden ayudar a la búsqueda de la unidad interior. 1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. 2. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. 3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite. Entonces avanza con resolución. 4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. 5. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. 6. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudicas tu salud, gozas sin inhibición cuando la oportunidad se presente. 7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como un fin en sí mismo, te liberas. 8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. 9. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. 10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. 11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. 12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Estos principios no son los mandamientos morales externos a los que estamos acostumbrados de las distintas religiones. Son principios universales que tienden a la unificación de la energía psicofísica y, por tanto, a la unificación del doble. Invitan a la reflexión y pueden inspirar, pero de ninguna manera a seguirlo ciegamente como si fueran una fe incomprensible. En los siguientes capítulos, Silo nos explica distintos procedimientos para experimentar la fuerza y las manifestaciones de la misma. Destacable es el capítulo 18, titulado Acción y reacción de la fuerza, donde dice: cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Agradecer significa concentrar los estados de ánimo positivos asociados a una imagen, a una representación. Este estado positivo, ligado a una imagen, permite que en situaciones desfavorables, por evocar esa imagen, surja la carga afectiva que la acompañó en momentos anteriores. Como además esta carga mental puede estar elevada por repeticiones anteriores, ella es capaz de desalojar emociones negativas
que determinadas circunstancias pudieran imponer. Por todo ello, desde tu interior volverá ampliado en beneficio aquello que pidieras siempre que hubieras acumulado en ti numerosos estados positivos. Y llegamos a la segunda parte del libro, que se llama La experiencia. Esta segunda parte, la experiencia, consta de 8 ceremonias que se presentan para distintas situaciones de la vida personal y social. La gente que participa en este mensaje se reúne una vez por semana, precisamente para practicar conjuntamente estas ceremonias y meditar e intercambiar sobre el librito de la mirada interna. En casi todas las ceremonias están presentes 2 realidades por los profundos significados que tienen para la vida. Estas realidades, que admiten diferentes interpretaciones, las conocemos bajo las designaciones de la inmortalidad y lo sagrado. El mensaje concede la mayor importancia a estos temas y explica que se debe contar con pleno derecho para creer o no creer en la inmortalidad y lo sagrado, porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida. En el contexto de la libre interpretación que propicia el mensaje, se admite que para unas personas la inmortalidad se refiera a las acciones realizadas en vida, pero que sus efectos se continúan en el mundo físico a pesar de la muerte física. Para otras, la memoria que se conserva en los seres queridos o aun en grupos y sociedades garantiza la persistencia después de la muerte física. Para otras más, la inmortalidad es aceptada como persistencia personal en otro nivel, en otro paisaje de existencia. Siguiendo con la libre interpretación, algunos sienten a lo sagrado como el motor del afecto más profundo. Para ellos, los hijos u otros seres queridos representan lo sagrado y poseen un máximo valor que no debe ser envilecido por ningún motivo. Hay quienes consideran sagrado al ser humano y sus derechos universales. Otros experimentan a la divinidad como la esencia de lo sagrado. En las comunidades o grupos que se forman en torno a la reflexión y práctica del mensaje, se considera que las diferentes posturas asumidas frente a la inmortalidad y lo sagrado no deben ser simplemente toleradas, sino genuinamente respetadas. Lo sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la fuerza, como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso. Con la experiencia de la fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo sagrado. La fuerza se obtiene en algunas ceremonias como el oficio y la imposición. También en las ceremonias de bienestar y asistencia. El contacto con la fuerza provoca una aceleración y aumento de la energía psicofísica, sobre todo si cotidianamente se realizan actos coherentes, que por otra parte crean unidad interna orientada hacia el crecimiento espiritual. Una de las ceremonias más propicias para contactar con la fuerza es la de bienestar. Se realiza a pedido de un conjunto de personas, y como no hay manera mejor de entender una cosa que practicándola, os invito a que hagamos ahora una experiencia de estas, de bienestar. Entonces, vamos a leer un texto. Es un texto que nos va a ir guiando en unas imágenes que nos piden que nos pongamos en contacto con nuestros seres queridos. Estos seres queridos pueden tener algunas dificultades de relación, de salud, en fin, algunas dificultades que pueden estar padeciendo en este momento, ¿no? Entonces se va a pedir que conectemos con esas dificultades y una vez que hayamos conectado con esas dificultades, posteriormente se va a pedir que les mandemos a esos seres queridos nuestros mejores deseos. Y vamos a representar a esos seres queridos saliendo de sus dificultades, afrontando sus dificultades, cogiendo fuerza como para afrontar aquello que les pasa, ¿no? Entonces nos vamos a predisponer cerrando los ojitos, relajándonos un poquito, ¿eh? Hacemos respiraciones profundas y vamos a empezar a leer este texto.
Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación o en su salud. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos. Sentimos la presencia de nuestros seres queridos. Y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen esas personas. Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar debe llegar hasta ellas. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos. Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad a quienes así lo deseen de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes. Bueno, y esta ha sido la experiencia de bienestar, que habitualmente es una de las que suele pedir la gente para hacer en las reuniones del mensaje, ¿no? Y para concluir, hablaremos de la tercera parte de este libro que se llama El Camino. El Camino son 17 temas para meditar. Están divididos en dos partes. Los 8 primeros temas propician la coherencia en el pensar, el sentir y el actuar, avanzando hacia la unidad en la vida. He aquí algunos ejemplos. Si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración.
Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Aprende a tratar a los demás del modo en que quieras ser tratado. Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. Los 9 temas finales de meditación indican las dificultades que debes eludir para avanzar hacia la coherencia. He aquí algunos ejemplos. No dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy. No dejes pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy. No dejes pasar un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas. Y de esta manera damos por concluido el repaso a esta obra. Pero antes de terminar me gustaría añadir algunas consideraciones personales. El mensaje de Silo no es solo un libro que ofrece datos o conocimiento. El mensaje es sobre todo una experiencia. Una experiencia que puede cambiar el rumbo de la propia vida. Y es además un camino que puede uno ir construyendo. Un camino de vida para caminar con otros, independientemente de la edad, situación social, profesión, creencias religiosas o cultura de quien elija o decida caminar por él. Por eso, si alguien me preguntara qué es el mensaje de Silo, yo le respondería que el mensaje es una semilla que solo puede germinar en el terreno de la necesidad interna. Y si alguien me preguntara ¿para quién es el mensaje de Silo? Yo creo, según mi experiencia, que el mensaje es verdaderamente para alguien que siente la necesidad de alivio, de esperanza, de futuro, de sentido, de comprensión. El mensaje es una carrera de fondo que haces junto con otros, una maratón donde a cada paso meditas con humildad y agradeces las pequeñas experiencias que vas ganando. Estas son como granos que van llenando tu granero interior. No hay prisa ni compulsión, porque sabes que tu liberación es un camino que has de recorrer cuidadosamente. Si hoy estamos aquí presentando este mensaje es por pura coherencia con este principio. Trata a los demás como quieres que te traten. He de reconocer que en momentos de zozobra, de desorientación, de desesperanza en mi vida, otros voluntariamente, mensajeros de este mensaje, han ocupado su tiempo y sus fuerzas para acercármelo a mí y a otros. Por tanto, en lo que a mí respecta, siento un profundo agradecimiento a todas las personas que, influenciadas por este mensaje, han contribuido a traer a mi vida alegría, esperanza, amistad y liberación. Así que, en consecuencia, con el principio mencionado anteriormente, hoy he tratado, en la medida de mis posibilidades, de acercaros a todos vosotros lo que creo que hace libre y feliz al ser humano. Para todos, paz, fuerza y alegría. Muchas gracias. Y como no tenemos mucho tiempo, si hay alguien que quiera profundizar más en todo esto, que quiera preguntar algo y tal y cual, en la biblioteca es que cierra ahora a las 9 y poquito, ¿no? Parece que es a las 9:15. Entonces nos vamos a ir, para que no nos interrumpan, a la cafetería que hay aquí, el Moga 2,
y tomando un café, el que quiera preguntar alguna cosilla, profundizar un poquito, pues ahí vamos charlando de estas cosas. ¿Las reuniones cuándo están previstas y en qué sitio? Ah, las reuniones. Las reuniones, hemos pillado hace poquito un localillo, bueno, no es local, es en el centro de Artemisa, que se llama, es una casa, pero que bueno, que ahí hay un poco de todo, se hacen masajes, se hacen un poco de varias actividades, ¿no? Entonces, en el saloncito que hay ahí en la casa, pues nos vamos a reunir a partir de ahora y siempre las hacemos los miércoles a las 8:30 de la tarde. Ah, y la dirección. La dirección es Simón Abril, número 14 o 13. 13. Quinto C. Joder, lo sabéis mejor que yo. Pues ahí nos estaremos viendo, para el que quiera. Y nada más. Nos vemos tomando un café ahí. Vale. Que nos hemos quedado todos muy ¿Puedo hacer serios. una pregunta? Sí. Porque luego la edición del libro, o sea, ¿va en 3 libros o los 3? No, las 3 partes van en el, Van en el mismo volumen. ¿Y eso que está en las librerías? En realidad está en internet, para que todo el mundo lo pueda bajar, lo pueda leer y tal. Nosotros hemos traído algunos ejemplares que, bueno, lo vendemos simbólicamente a €1, que es lo que nos ha costado a nosotros hacerlo. Pero vamos, el mensaje está a disposición de todo el mundo en internet. En una página que se llama silo.net está toda la obra de Silo. Y está abierta a todo el público. Todo el que quiera profundizar en la obra y tal, ahí puede hacerlo tranquilamente. Pues nada más.